Trotamundos, bienvenidos al santuario de la Madonna de la Corona. Estamos en el Monte Baldi con esta espectacular vista de las montañas, así que vamos a ver y vamos a descubrir esta pequeña joya que Italia tiene para nosotros. El santuario de la Madonna de la Corona es un lugar ubicado a tan solo 40 kilómetros de la ciudad de Verona y unos 20 kilómetros del lago di Garda, uno de los lugares más recomendados en la región del Véneto, en Italia. En esta ocasión decidimos ir a este espectacular lugar en carro, pero te voy a dar otra opción para que también puedas llegar. En el caso de que no vivas en Verona, debes ir a la estación Pechera del Garda o Verona Porta Nuova, y a continuación debes tomar el autobús con la ruta Caprino-Spiazzi. Acabamos de llegar a nuestro casi destino. Estamos en un pequeño pueblo abajo que se llama Spiazza Spizza. Desde aquí comienza nuestro recorrido y lo primero que quiero compartir con ustedes es la vista del lago que tenemos, el lago de Garda, que está a unos kilómetros de aquí y está muy cerca de Verona. Vamos a empezar, nos vemos en la cima. Para llegar al santuario, primero hay que llegar a un pequeño pueblo llamado Spiazzi, donde llega el mismo bus que indiqué anteriormente. Aquí tienes una vista impresionante del lugar, de las montañas y del lago de Garda. Spiazzi es un pueblo que tiene únicamente 109 habitantes, por lo que es demasiado pequeña, pero gracias también al santuario, sus visitantes están obligados a pasar por acá, lo que lo hace un lugar atractivo en el camino. Después de haber llegado a Spiazzi, primero debemos caminar por su calle principal, con unos edificios muy coloridos y donde podremos encontrar cafés, albergues, restaurantes, entre otros. Sus calles son coloridas y de una arquitectura muy bonita, pero desde cualquier lado que lo mires definitivamente su atractivo son sus paisajes con las montañas, debido a que el Monte Baldi está casi a 2000 metros de altura y se vuelven uno de los atractivos de esta zona. Trotamundos, bienvenidos al santuario de la Madonna de la Corona y nos encontramos, bueno, todavía no hemos llegado, pero vamos camino hacia ella y estamos en el Monte Baldi con esta espectacular vista de las montañas y el paisaje que nos acompaña en el camino. Por ahora vamos a empezar nuestro recorrido y nos espera unos metros, no está muy lejos de aquí, así que vamos a ver y vamos a descubrir esta pequeña joya que Italia tiene para nosotros. El camino hacia el santuario es fácil y no te perderás. Tiene aproximadamente 1.6 kilómetros. Siempre encontrarás avisos que te recordarán por dónde ir para llegar al santuario. Y lo mejor de todo es que está mezclado con sus paisajes que no perderás de vista en ningún momento durante este recorrido. Para muchos tal vez la palabra Via Crucis es algo conocida y familiar, y es que en el camino hacia el santuario iremos encontrando muchas estaciones del Via Crucis que representan los momentos vividos por Jesús hasta su muerte en la cruz y posteriormente en la resurrección. Para los que no lo saben, la palabra Via Crucis significa camino de la cruz. De hecho, es un acto de devoción que realizan normalmente los cristianos para recordar la pasión y muerte de Jesús. Cada estación tiene su respectiva información en 5 idiomas: italiano, alemán, francés, inglés y español. Así que te será mucho más fácil seguirlo y poder entender todo. Al entrar de Spiazzi, la primera estación que encontré fue la estación 8, donde indica que las mujeres de Jerusalén lloran al ver a Jesús. Bueno, en este momento estamos yendo hacia el santuario y en el camino nos dimos cuenta, de hecho en la parte de abajo se encuentra el santuario, que seguramente, no sé si vamos a poder encontrar desde el otro lado. Cada vez íbamos descendiendo más, por lo que algo me decía que ya estábamos más cerca de nuestro destino. Durante el camino hacia el santuario vamos a encontrar muchas estaciones que representan el Via Crucis y cada etapa de la vida de Jesús antes de su resurrección. Por ejemplo, en este momento estamos en la estación 10, que representa cuando Jesús es despojado de sus vestidos. Yo en realidad no sé mucho del tema religioso, pero durante mi investigación les iré contando más, así que bueno, vamos a seguir nuestro recorrido para llegar al santuario. Cabe aclarar que el Via Crucis tiene 14 estaciones y así en el camino cada estación te va contando lo vivido por Jesús. No obstante, hay una 15ª estación que simboliza la resurrección de Jesucristo.
Sin duda esta fue una de mis preferidas, no solo por la historia que hay detrás de ella, sino por el lugar donde está puesta y tú mismo puedes ver el paisaje que la complementa detrás. Sin duda una verdadera obra de arte. Después de haber cruzado las estaciones del Vía Crucis, llegamos a un camino con escaleras donde empezamos a bajar un poco más y donde nos estaba esperando una maravillosa vista, pero no sin antes de encontrar este mensaje dedicado a aquellos que vivieron en la guerra. Bueno, en el año 1945, del 26 al 29 de abril, los ciudadanos de este pequeño pueblo de Spiazzi vinieron a refugiarse en este lugar y dejaron como emblema y recordatorio de que aquí también la guerra tuvo lugar. Para no hacer más triste esta historia, sigamos. Pero después de pasar por este triste recordatorio, encontramos tal vez lo que más estábamos esperando en el camino. Bueno, acabamos de llegar al frente del santuario, todavía no hemos llegado en sí al lugar, pero miren este lugar tan espectacular y miren el paisaje que tenemos al frente. Aunque de algún lado ya perdimos las montañas, esto no deja de ser un espectáculo. Y para darles un pequeño dato, cuando veníamos en nuestro camino, estábamos ahí arriba, entonces desde que hicimos los videos, el santuario siempre estuvo debajo de nosotros. Y bueno, les dejo admirar este bello y espectacular lugar. Bueno, después de haber descendido y llegar a la entrada del santuario, tenemos que pasar por un pequeño túnel que nos llevará al lugar. Y bueno, aquí les muestro un poco del túnel. Es un poquito largo, pero bueno, pueden disfrutar, está fresquito, aquí hace frío, así que nada, sigamos el recorrido. Este túnel es la entrada directa al santuario. Realmente ya está del otro lado y siempre encontrarás gente atravesándolo, ya sea de entrada o de salida. Sin embargo, este túnel tiene algo muy especial, y es que en uno de los espacios llegamos a uno de los mejores miradores de todo el camino. Bueno, íbamos caminando por el túnel y nos encontramos este súper paisaje, súper espectacular. Solo miren el resplandor de las montañas. Y después de haber atravesado todo el camino con el Vía Crucis y el túnel, finalmente llegamos al santuario. Y antes de entrar en materia, les voy a compartir esta historia que me pareció muy interesante. Para los que les interesa, este recorrido empezó en Spiazzi, el pequeño pueblo que estaba allí arriba, y hemos caminado 1,5 kilómetros para llegar aquí, así que no está tan lejos. El punto aquí donde estamos se encuentra a 774 metros sobre el nivel del mar. Con respecto a Latinoamérica, sí, no es un lugar muy alto, pero como estamos cerca de los Alpes suizos también, bueno, en este lugar ya se empieza a sentir mucho el frío, sobre todo en estos momentos que estamos en épocas invernales. Para los que quieran venir también en la época de verano, van a tener algunas restricciones, ya que no pueden ingresar al lugar con ropa muy veraniega, ya que está prohibido por respeto a la parte religiosa del santuario. Y bueno, vamos a seguir subiendo, pero vamos a hacerlo con silencio para no molestar a los locales. Después habría que subir unos escalones para llegar finalmente al santuario. Dice la leyenda que solo en el año 1833 cayó una gran roca sobre las escaleras, llevándose con ella 2 personas. Desde entonces se pusieron redes de protección y hasta el día de hoy nunca se ha vuelto a contar una tragedia similar en este lugar, por lo que puedes visitarlo tranquilamente. Detrás de mí se encuentra el santuario de la Madonna de la Corona, o también conocido como el santuario de la Señora de la Corona en español. Este santuario se empezó a construir en el año 1522, pero se dice que también se construyó en el año 1530, por lo que su fecha real pues no está muy clara. Sin embargo, este año se están cumpliendo 500 años, y es que este santuario comenzó con la aparición de una virgen que apareció exactamente en este lugar. Sin embargo, los ciudadanos empezaron a bajarla para ponerla en otro lugar mucho mejor, pero el otro día la Virgen volvió y apareció en este lugar. Al siguiente día se repitió la misma acción y al siguiente día volvió y apareció la Virgen. Por la misma razón es que se construyó y se le hace homenaje a la Virgen. Ahora vamos a ver si podemos entrar, porque creo que las cámaras están prohibidas dentro del santuario, pero si no, vamos a disfrutar un poco de la vista que tenemos aquí porque está genial.
A continuación entramos al santuario para poder echar un vistazo por dentro. Sin embargo, los avisos indicaban que tomar fotos, y por obvias razones hacer videos están prohibidos, pero nunca me quedó muy claro ya que no era el único con una cámara en la mano. Pero intenté hacerlo lo más discreto posible para así mostrarles por dentro un poco de su gran variedad de obras, pinturas y esculturas provenientes de distintos puntos del mundo. Este santuario ha sufrido distintas remodelaciones para llegar a lo que actualmente vemos hoy en día. Aunque su año de construcción fue hacia el año 1522, los primeros indicios de esta zona como lugar de culto datan del año 1200. Desde 1625 se comenzó un proceso de transformación para el santuario, en el que se creó una iglesia aún más amplia y con mejor accesibilidad. De esta manera, el santuario llega a lo que vemos hoy con sus muros centrales de estilo barroco de finales del año 1600 y el campanario de la iglesia neogótica del año 1922. Una vez que visitamos el santuario en su interior, decidimos dar una pequeña caminata en sus alrededores para ver qué más nos podía ofrecer este lugar, y nos encontramos con una pequeña maqueta del lugar, y este pequeño pero acogedor jardín con su maravillosa vista que lo acompañaba dándole un toque único al paisaje que teníamos. Lastimosamente nuestro viaje por este mágico lugar se está terminando, pero antes de irnos les comparto una vista de las montañas ya apreciando el atardecer de hoy, que sin duda también debemos agradecerle al día, ya que igualmente jugó un rol muy importante el día de hoy para este recorrido, y que hizo sin duda que el paisaje resplandeciera. Después de subir, que ya estamos muy cansados porque la última parte es muy empinada, ahora vamos a ir a comer, que ya tenemos hambre, nos vemos allá. Volvimos a Spiazzi donde empezó nuestro recorrido. Y como les comenté al principio, este pequeño pueblo tiene algo de comercio y tiendas que finalmente salvaron nuestra vida, y sobre todo el hambre para así poder tomar energías para nuestro regreso. Trotamundos, después de todo nuestro recorrido, bueno, hemos venido a comer, ya nos dio hambre y hemos pedido esta rica y deliciosa lasaña. Y bueno, también debo decirles que lastimosamente nuestro recorrido termina aquí en este lugar cuando nos disponemos a comer. Así que espero que les haya gustado este destino y que tengan la oportunidad de conocerlo mucho más adelante. Recuerden que si les gustó este video, denle un like, suscríbanse al canal y toquen la campanita para seguir viendo más videos y conocer más el mundo con Nico el Trotamundos. Nos vemos hasta nuestro próximo destino. ¡Hasta luego!